Muy buenas tardes para todos. Nosotros somos el grupo número 8, el cual está conformado por Karime Hoyos, María Camila Zuluaga, Angie Londoño y mi persona Paola Giraldo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a dos docentes, uno del sector público y el otro del sector privado, con el fin de identificar las características, diferencias y semejanzas que se encuentran en estos dos sectores. Para iniciar, vamos a presentar a nuestros dos entrevistados. Hola, mi nombre es Andrea Zuluaga, tengo 25 años, soy licenciada en Educación Preescolar de la San Buenaventura, también soy normalista de la Normal de Copacabana y en este momento trabajo en el Hogar Jesús Redentor en el barrio El Picacho con el grado quinto B. Mi nombre es Waldir Echeverri Gallego. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero Inglés de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente estoy en mi 16º año de experiencia en el sector educativo. 10 de estos han sido en colegios privados y 6 en colegio público. Actualmente laboro en la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar, sede Juan Nepomuceno Morales del Corregimiento San Cristóbal de Medellín. Ok, muchas gracias. Esta entrevista estará dirigida por 4 estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, la cual constará en responder abiertamente una serie de preguntas acerca de su labor docente en el sector que se están desempeñando. Cabe destacar que lo que distingue a un docente entre otras personas es que se caracteriza por ser un ser social, tolerante, innovador, dinámico, práctico y además se encarga de utilizar metodologías que facilitan el aprendizaje. Además de eso, es el encargado de formar el futuro de otros, puesto que es una profesión que se encarga de formar a las otras. Ok, ahora para dar inicio a nuestra entrevista vamos a empezar con la primera pregunta, la cual dice así. Desde su conocimiento, ¿nos puede contar acerca de la diferencia del sector público con el sector privado? Bueno, la principal diferencia entre un colegio o el sector privado con el sector público en referencia pues a la educación es que en el colegio, bueno, en el sector público hay un poquito de mayor estabilidad por parte de los docentes, debido a que si el docente está en carrera docente, es decir, que está ya nombrado, eh, tiene pues un contrato a término indefinido. En cambio, en los colegios privados, por lo general, los contratos son cada año. Yo tuve la oportunidad pues, de trabajar 10 años en un colegio privado como tal, y cuando pasé al sector público, esa fue la principal diferencia pues, que uno pues, encuentra. Ok, ahora esta pregunta va para el sector público. Mencione las ventajas que tiene pertenecer a este sector. Bueno, ventajas del sector público, yo encuentro, hay muchas, pero en ese momento se me vienen nomás tres a la cabeza, que serían pues como las más importantes. Primero, la posibilidad de reubicación salarial, ¿cierto? Segundo, la posibilidad de ascender en escalafón. Y tercero, el tipo de contrato pues que se nos dan a los docentes en el momento que empezamos la carrera docente como tal. Hola, mi nombre es María Camila. Para el sector público, quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que son las desventajas de no pertenecer al sector privado? Bueno, desventajas de no pertenecer al sector privado son muy pocas, la verdad. Pues en ese momento solamente se me viene una a la cabeza. O bueno, dos. La primera sería
en la actitud que tienen los padres de familia de cada uno de los dos sectores. Son muy diferentes los padres de familia del sector privado a los del sector público. Eso en el aspecto socioeconómico, sociocultural. Y bueno, y aterrizando más la pregunta es que cuando yo llegué al sector público, la principal diferencia que yo vi es la postura que tienen las familias o los padres, las madres y los padres frente a la importancia de la educación. En el sector privado, la mayoría de los padres ven con muy buenos ojos o el proceso formativo de los estudiantes, de sus hijos, pues. En el sector público, no tanto. En el sector público nosotros, lastimosamente, esa es una lectura que yo hago de nuestra población, es que en muchas ocasiones nosotros somos más cuidadores que formadores. Entonces esa sería la principal, bueno, una de las desventajas. La otra desventaja sería lo que tiene que ver con los recursos que la institución ofrece a los docentes para llevar a cabo sus clases. Es decir, en el sector privado uno tiene más apoyo de materiales, de libros, en fin, de esos elementos importantes a la hora de ejecutar una clase y que sea para los niños gratificante, motivante y por lo tanto que genere un aprendizaje significativo con los niños. Esas serían las dos desventajas que yo veo en el sector que no tenemos en el sector público: el acompañamiento y la postura de las familias y lo que tiene que ver con recursos para el docente en el aula de clase. ¿Se siente usted satisfecho de la labor que ejerce actualmente o cree que tiene aspectos por mejorar? En este momento me siento muy satisfecha con la labor que ejerzo, con el lugar, con el tipo de población y también con la situación que se está presentando actualmente, porque considero que me ha permitido experimentar e innovar en nuevas estrategias. Entonces me parece que de esa manera también voy mejorando y voy cualificándome como docente. Pero obviamente considero que hay aspectos por mejorar, porque sea en el sector privado, sea en el sector público, siempre debemos estarnos modificando, estarnos cambiando en constante actualización, en constante cambio, obviamente con el fin de generar una buena educación y de alcanzar pues todos los logros y todos los objetivos que nos proponemos. Pero considero que siempre es bueno tener presente que debemos mejorar algo. Buenas tardes, mi nombre es Angie Londoño y vamos entonces a continuar con las preguntas. Esta pregunta va para el sector público y dice: ¿qué tan pertinente ve la evaluación docente por parte de la institución en un proceso de ascenso? ¿Ha participado usted de esta? Bueno, pertinencia en la evaluación que nos hacen a nosotros cada año, no lo veo pertinente. Primero porque hay que tener en cuenta que la evaluación que nos hacen a nosotros tiene un tinte de subjetividad, porque eso lo hace pues el rector. Entonces en muchos casos se han presentado diferencias o discordancias entre el docente y el evaluador, pues que por lo general es el rector o el coordinador. Entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que no es objetiva la evaluación. Y teniendo en cuenta esto, una subjetividad en torno a un proceso para poder ascender, no creo que sea justo. Yo considero que a nosotros los docentes, siendo la única profesión que le hacen una evaluación periódica cada año para certificar de que es un buen profesor y que puede ascender, yo pienso que es injusto. A nosotros nos deberían dar la oportunidad de ascenso por estudios certificados y por experiencia. Sí, he participado del proceso de ascenso en el sector público. Hace 2 años tuve la oportunidad de realizar un video para poder ascender
presentar pues la evaluación de carácter diagnóstico formativa con ciertos requerimientos pues para la presentación del video y de la ejecución de la clase como tal. Uno envía pues esos insumos con una rúbrica de planeación y la institución envía al Ministerio de Educación las evaluaciones que se nos han hecho. Entonces, afortunadamente, las últimas evaluaciones han sido muy buenas y afortunadamente también pues tuve un buen puntaje en dicha evaluación, en dicho video, y pude ascender. Estoy en ese momento en la escalafón 2B. Esta pregunta va para el sector privado. ¿Qué condiciones le ofrece la institución al momento de aspirar a un ascenso? Bueno, actualmente es, digamos, un poco complejo el tema del ascenso, si se quiere llegar a otro rol a algún cargo administrativo, pero considero que hay una posibilidad de ascender si tú ingresas como técnica o como normalista. Puedes ascender a un salario de licenciado, que en este momento es como el rango más alto que se maneja dentro de la institución. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karime y le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué beneficios laborales y económicos tiene usted en el sector privado? Bueno, en cuanto a beneficios, podemos tener presente la puntualidad en el pago, la posibilidad de cualificarnos también como docentes, aunque no se haga con tanta rigurosidad o no tengamos como unas oportunidades tan amplias para acceder a capacitaciones, a seminarios. Si no se hace dentro de la institución, nos permiten hacerlas por fuera. Entonces siempre están motivándonos y haciendo todo lo posible para que nosotros estemos en esa búsqueda constante de nuevos conocimientos. También considero que en cuanto a estos beneficios, tenemos la posibilidad de acercarnos a toda la parte del personal administrativo, tener una muy buena comunicación con ellos. Entonces pienso que de pronto en la parte del sector público esta oportunidad de tener a esa parte administrativa tan cercana, tan amena, no se da. También me parece que otro beneficio es pertenecer a un lugar más organizado, más estructurado, que estén más pendiente de toda la parte de infraestructura, de mantener siempre un lugar tranquilo y ordenado para nuestro trabajo. Siempre están pensando en todas las necesidades que tenemos con relación al trabajo, incluso personales. Entonces me parece que hay una orientación o hay una comunicación o también un vínculo un poco más cercano. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el pro y el contra de la formación docente en el sector público? Bueno, ¿cuál es el pro y el contra de la formación docente en el sector público? Pues yo pienso que beneficios muchos, ¿cierto? Tenemos pues la oportunidad de mejorar nuestras prácticas, desde la didáctica, desde la evaluación, inclusive hasta desde la lúdica, ¿cierto? Bueno, también pues la posibilidad de estudiar, de seguir pues con una maestría o iniciar con la especialización, maestría y luego con el doctorado. En el sector privado es muy difícil que esto lo respeten y que el docente se sienta a gusto pues del hecho de haber encontrado esas posibilidades de mejoramiento desde lo formativo. Bueno, teniendo en cuenta eso, el Ministerio de Educación y la Secretaría establecen varias estrategias para que nosotros nos motivemos a estudiar, entonces, o a mejorar nuestras prácticas. El Ministerio nos brinda un apoyo con un programa que se llama el programa Todos Aprender, nosotros lo llamamos el PTA,
y eso nos ayuda pues a mejorar desde la didáctica, desde la evaluación, desde el diseño de materiales. Y desde la Secretaría de Educación está pues lo que tiene que ver con MOA, que es un muy buen espacio para nosotros mejorar nuestras prácticas. Yo pienso que todo lo que nosotros podamos aprender para llevar al aula de clase en pro de los niños y de esa formación de los estudiantes, me parece que todo es positivo. No creo pues que haya un aspecto negativo en lo que tiene que ver pues con el mejoramiento desde nuestra postura como docentes. Para terminar, se toma como referencia la entrevista realizada hacia los docentes y se nombran algunas características, diferencias, ventajas y desventajas de pertenecer al sector público o privado. Bueno, se puede decir que la primera diferencia que se encuentra en el sector público es la estabilidad laboral y, si el docente ya está nombrado, tiene contrato indefinido. En cambio, con el sector privado, los contratos son a término fijo. Por otro lado, se nombran las ventajas de pertenecer al sector público y es que tiene más posibilidades de mejorar en cuanto a los ingresos económicos. Del mismo modo, se le pregunta al sector público qué desventajas tiene de no pertenecer al sector privado y lo que responde es que realmente son muy pocas. Sin embargo, se refiere a que muchos padres de familia del sector público no ven al docente como un docente, sino solo como cuidador. En cambio, en el sector privado valoran más la enseñanza del docente hacia los alumnos. Pero en estos casos se tienen en cuenta el entorno sociocultural y económico. También la desventaja que tienen los del sector público de no pertenecer al sector privado es la falta de los recursos, materiales y herramientas para llevar a cabo una mejor enseñanza. Esto es de suma importancia, ya que a veces los docentes del sector público tienen que trabajar, digámoslo entre comillas, con las uñas, ya que no tienen el suficiente apoyo que en realidad se necesita. En cuanto a la evaluación docente, el sector público nos cuenta que no es pertinente realizarla cada año, ya que los docentes se les debe dar la oportunidad de ascender teniendo en cuenta su experiencia y formación docente. Y en el sector privado tienen la posibilidad de ascenso solo si se ingresa con técnica y normalista. El escalón más grande sería la licenciatura o por la parte administrativa. También se tienen en cuenta los beneficios económicos y laborales de estos dos sectores. En el sector privado nos cuenta que el pago es puntual y que además de eso cuenta con el apoyo administrativo. En el sector público nos cuentan que hay muchos beneficios, ya que tienen la oportunidad de seguir mejorando su práctica docente y que a partir de ahí también mejoran su condición económica. En conclusión, la finalidad en esta profesión siempre serán los niños, la edificación y demás componentes que acompañan la formación y desarrollo integral desde su infancia son de gran importancia a nivel global, ya que en ambos sectores es la misma intencionalidad y finalidad. Por ende, se debe ser consecuente al momento de enseñar independientemente del sector para el que se esté trabajando. Muchas gracias.